Hola, bienvenidos a este programa especial del debate de France 24. Soy Santiago López González. ¿Está el poderío de Estados Unidos como gran potencia mundial en declive? Muchos analistas lo han comenzado a comentar, muchos incluso lo están pronosticando, pero ¿cuáles son las bases para estos argumentos? ¿En qué están basando sus teorías? ¿En una amenaza externa? Ya en los 80, un Japón sumamente industrializado y moderno era supuestamente la amenaza en esa época. En los 90 era la Unión Europea y los fuertes valores democráticos, el poder cultural y económico de ese bloque europeo. En la segunda década del siglo XXI, el gigante asiático, China, es vista con perspicacia. ¿Es hoy en día Estados Unidos el mismo poder militar y económico de las últimas décadas? ¿Su poder duro y suave sigue teniendo el mismo efecto a nivel mundial? ¿Está cediendo terreno ante China o lo que está en declive es su tal vez no tan inquebrantable democracia, que ya está dando muestras de algunas fisuras o por lo menos de malestar, sobre todo desde la toma del Capitolio el pasado 6 de enero o desde que el entonces presidente y también candidato republicano Donald Trump argumentó que hubo fraude en las últimas elecciones presidenciales sin dar a conocer ningún tipo de evidencia, o también el fortalecimiento de los grupos extremistas? Eso nos lleva a preguntarnos entonces si tal vez la verdadera amenaza es interna y no externa. Estados Unidos y su imagen de la democracia bien cimentada está en riesgo. Lo vamos a analizar en este programa especial del debate de France 24. Y para analizar este tema hemos invitado a la doctora Heidi Jane Smith. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es doctora de la Florida International University y también es máster en políticas públicas de la Universidad de la American University. También está con nosotros Caleb McCarry. Él es ex diplomático estadounidense. Fue en su momento responsable de la política occidental de Europa y de derechos humanos, así como de la promoción de la democracia. Es ex consejero del director ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos. Y en el estudio de France 24 nos acompaña Lawrence Gombiner. Él es ex diplomático estadounidense, actualmente es profesor adjunto de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, también es consultor internacional, está con nosotros aquí en el estudio de France 24. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con todos sus comentarios y todas sus preguntas. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, también en Instagram, en Twitter. Estamos en todas estas redes como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas. Y pues teniendo ya un poco el contexto, teniendo ya nuestros invitados, doy paso entonces al debate. Tenemos muchas cosas para analizar el día de hoy en este programa. Comienzo entonces con la doctora Smith preguntándole la pregunta base de este debate. ¿Está Estados Unidos en una fase de declive? ¿Es esto realidad o simplemente una percepción que hay a nivel internacional sobre este supuesto o aparente declive? Pues muchas gracias por la invitación y qué lindo debate, porque sí son temas muy relevantes para los Estados Unidos en el momento actual. Yo creo que más bien es la segunda parte de tu frase es cómo vamos a preguntarnos cuál es el declive y cómo se entiende los Estados Unidos dentro del sistema global y cómo se entiende nuestro desarrollo dentro de eso, ¿no? No solamente parte de dentro de los Estados Unidos, pero también externamente. Entonces es importante tomar en cuenta que los Estados Unidos es la democracia liberal más importante del mundo, ¿no? Es una democracia donde empieza y termina con votación, con representación local, con una búsqueda interna para resolver nuestros problemas a través de un sistema liberal democrático, con un sistema capitalista, con muchísimos gobiernos que manejan a nivel nacional, a nivel subnacional, a nivel local. Entonces hay muchas fases para desarrollar este debate dentro y afuera de los Estados Unidos. Entonces yo creo que es importante tomar en cuenta que con la ganancia de Joe Biden, ya Estados Unidos está jugando otra vez en el mundo Sí. global y no estamos haciendo trompas como hizo el presidente anterior, Donald Trump, en no participar en el WTO, no nombrar personas en el sistema de comercio, no hacer juegos con el World Business Forum. Entonces, lo que hace los Estados Unidos en ese momento es dos cosas fundamentales. Nombra una nueva
aprueben una legislación de Build Back Better, que es construir dentro de Estados Unidos con diferentes políticas, y podemos hablar más a fondo de eso. Sí. Y la segunda es una nueva legislación que es de infraestructura, inversión y crecimiento. Y esas dos cosas, tomando en cuenta, son fundamentales para entender la lógica dentro de los Estados Unidos para poder actuar afuera. Vamos a analizar esos puntos más adelante aquí en el programa, doctora Smith. Le doy la palabra ahora en la ciudad de Washington a Caleb McCarry. Sus impresiones. Caleb, ¿está en declive Estados Unidos? ¿Es una percepción o es una realidad? Y hay formas de fundamentar y de argumentar este supuesto o aparente declive. ¿Cómo lo ve usted? Gracias y muchas gracias a usted y también los otros colegas que nos acompañan. Mire, en el fondo no está en declive Estados Unidos, pero sí es un país en desarrollo, como todos los países. Y lo que se ve es que en el caso de Estados Unidos, todo lo que pasa se ve en primera plana en los periódicos. Y voy a hacer dos comentarios breves al respecto. Uno es el hecho de que en este país tuvimos por primera vez en nuestra historia un presidente que no quiso acatar a la Constitución. Ese fue el reto más grande que ha tenido nuestro país desde la Guerra Civil a mediados del siglo XIX. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en el fondo las instituciones fueron capaces de manejar esa situación. El Congreso, a pesar del ataque que sufrió a manos de los seguidores de Trump, certificó al candidato electo, que es Joe Biden. Y ahora el país está funcionando con una normalidad constitucional. No obstante, hay fuerzas en el mundo que están dando retos hacia Estados Unidos. Obviamente hay que hablar de China y podemos profundizar. Sí. Obviamente tenemos la situación con Rusia, sobre todo con respecto a Ucrania. Yo creo que parte de lo que el presidente Biden está haciendo es trabajando, como lo dijo la comentarista Smith, para recuperar la confianza mundial hacia Estados Unidos, sobre todo con nuestros aliados principales, como son Europa y Japón. Claro. Y dejo una pauta que es que Estados Unidos, con estas pruebas que hemos pasado, está claro que Estados Unidos sigue siendo, junto con nuestros aliados de los países democráticos, que incluye a Colombia, el centro de lo que es un sistema que funciona dentro del imperio de la ley. Claro. Y entonces eso es bien importante, sobre todo frente a los retos que tenemos. Sí, Caleb. Bueno, tenemos poco menos de 30 minutos para este tema tan extenso. Les pido por favor que sean muy puntuales. Le doy la palabra a Lawrence para conocer su opinión, para partir ya en el debate. ¿Hay un declive? ¿No lo hay? ¿Es simplemente una percepción o es una realidad? ¿Cómo lo ve usted, Lawrence, aquí en el estudio? Bueno, Santiago, gracias nuevamente por la invitación. No hay duda que estamos en un periodo mundial de transición. En ese sentido, los Estados Unidos han dominado el escenario mundial desde la caída de la Unión Soviética en el 89. Entonces, en este periodo de unipolarismo está terminando. Estamos yendo más para un bipolarismo y tal vez un multipolarismo en el futuro. Ahora, ¿cómo maneja los Estados Unidos y manejamos mundial esa transición? No hay duda que también la arquitectura mundial que mencionó el señor McCarry es bajo el liderazgo y la inspiración de Estados Unidos en cuanto a apoyo a democracia, derechos humanos, lucha contra la corrupción y los valores básicos que hemos manejado. Pero esa arquitectura también está bajo amenaza. Está bajo amenaza por el populismo de la derecha y de la izquierda, y está bajo una amenaza de China
que no necesariamente comparte esos valores básicos de la arquitectura mundial actual. Y últimamente, por fin, como mencionaron ambos comentaristas aquí, está bajo amenaza en el mismo Estados Unidos, liderado por el grupo alrededor del señor Trump, que trató de tumbar una elección y se está debilitando nuestra fe y confianza en nuestras propias instituciones democráticas. Y eso para mí es la cuestión, si podemos responder a eso, volver a fortalecer y tener la confianza del pueblo de Estados Unidos en esas instituciones, y eso va a ser muy significativo yendo para adelante. Bueno, quedan aquí tres temas, resumo tres temas importantes para dejar sobre la mesa para que hagamos el debate. Continúo con Lawrence aquí en el estudio para hacer la ronda a la inversa. Usted habla de la institucionalidad en Estados Unidos, que muchas personas están un poco empezando a ver con recelo la institucionalidad por los hechos que han sucedido en los últimos años en Estados Unidos. ¿Es entonces la amenaza o una de las causas de este declive o de pérdida de fuerza o de posicionamiento de Estados Unidos a nivel internacional un factor interno o es un factor externo? Yo creo que para Estados Unidos es más un factor interno, que está como quebrando poquito la tela que nos ha unido por siglos, de la confianza que su gobierno es representativo de los intereses del pueblo. Y eso ha sido amenazado por mucha gente, más que todo por la derecha en los Estados Unidos, pero también por la izquierda. Y eso estamos viendo en el creciendo populismo que tenemos dentro de los Estados Unidos. Y yo creo que es muy importante que retomamos esa confianza y esa fe en nosotros mismos. Doctora Smith, le pregunto sobre estos comentarios que hace Lawrence aquí en el estudio. Populismo, la derecha tratando de hacer más de lo que se le puede permitir en el marco de la ley. ¿Es el factor interno entonces la amenaza de Estados Unidos? ¿Cómo lo vio usted? Pues es interesante lo que dice Lawrence y estoy totalmente de acuerdo. Lo que está pasando es que la democracia estadounidense tiene 250 años. Entonces estamos viviendo una sociedad que está madurando. O sea, todos los imperios mundiales han madurado y ahora vemos que mucha de la política estadounidense han sido normas y no ley. Y si son normas, significa que son cuestiones que siempre hagamos, pero no siempre está en letra de pie como debería ser. Entonces lo que hemos visto es que, y aquí hay una guerra política entre los demócratas y republicanos, en ver cómo se pueden mejorar el sistema de elecciones locales, nacionales y su representación. Lo que ha hecho en las elecciones de 2020 es la abertura de loopholes, o sea, momentos en donde puedes sacar jugo a donde no estás fijo en la ley cómo escoger, qué es la parte del nombramiento de los representantes en el Congreso, por ejemplo. Pero hay otras formas que también vemos una democracia liberal que se resale de la propia sistema. Por ejemplo, lo que ha pasado la semana pasada es que los votantes en Nueva York votaron que los migrantes pueden votar. O sea, los ciudadanos locales, aunque no ciudadanos nacionales de Estados Unidos, pero sí la política local afecta. Y esto siempre ha sido la ley de Estados Unidos hasta los 30 en Estados Unidos. Entonces, aunque hay ramos donde hay como cuestiones, también esas cuestiones pueden ser que haya mejor sistemas globales, claro. que, por ejemplo, los migrantes pueden votar en Estados Unidos. Entonces, eso es interesante. Y Caleb, en la ciudad de Washington, su opinión sobre estos factores internos a los que está haciendo frente a Estados Unidos. Mencionaban el alcance de la derecha, pero también yo quiero sumar, por ejemplo, el factor de la polarización de la sociedad, que lo vimos reflejado en los resultados de las votaciones presidenciales. Fake news, hay movimientos de conspiración, polarización, división social, división en el Congreso. Su opinión. Bueno, somos todos seres humanos.
y susceptibles a estas tentaciones de meternos en conspiraciones y todo eso. Yo creo que lo que estamos viviendo es una época tan difícil, con tantos retos como hubiera sido la época de los años 30. Yo creo que a partir del desplomo económico de 2008, junto con los cambios en la economía de Estados Unidos, a partir de la desindustrialización, se han provocado en este país eh, eh, movimientos y pensamientos que son más radicales, pero como reacción a estos acontecimientos. En la derecha, y eso se aprovechó mucho el expresidente Trump, existe la idea de que nuestro país, tal y como lo concebíamos, está desapareciendo. Y en la izquierda existe la idea de que el país está siendo controlado únicamente por los intereses económicos más adinerados. Y entonces, pero estos son debates que han sido permanentes, pero el momento sí es un momento difícil para el país y para el mundo. Quiero decirles que creo que en el fondo lo que está pasando es que el país está cambiando. Personas como yo tengo 60 años, muchas personas como yo, sobre Sí, todo personas que viven al interior del país, cuando piensan en Estados Unidos, piensan en un país que es un 90% blanco y 80% protestante. El país no es así, simplemente ha cambiado. Ha habido una migración importante de todo el mundo, claro, pero especialmente de Latinoamérica. sí. Y eso ha provocado un encuentro de nuestros mundos y está cambiando el país. Y eso sí causa inquietud Claro. entre mucha gente y agregado eso a las dificultades económicas que hemos vivido, Sí, produce estos fenómenos populistas de derecha y de sí. izquierda. Caleb, eso va muy en línea con lo que decía la doctora Smith, que es una democracia que está en un estado de madurez, se está construyendo todavía, es joven, digámoslo así, en cierta forma, si se compara con otros estados a nivel mundial. Caleb, ya que usted toca la relación con América Latina y mencionaba América Latina, me salgo de la parte interna de Estados Unidos para llevar esto a la parte internacional, que es tal vez el escenario donde más se ha evidenciado que Estados Unidos ha cedido terreno o le han ganado terreno a otros países o bloques a nivel mundial en ciertos aspectos. Pero la relación con América Latina, no sé cuál es la perspectiva que usted tenga, pero lo que se siente desde acá, desde la región, es que Estados Unidos se ha distanciado un poco de la región, ya no está tan atento y le ha cedido terreno, por ejemplo, a China, donde ya es el principal aliado comercial de la gran mayoría de países de la región, está en Claro. múltiples áreas haciendo inversiones y Estados Unidos era, digamos, el país más cercano con estos valores democráticos y con este poderío económico en una región con muchas necesidades. Claro que sí. No, y eso es cierto. La verdad que por los problemas internos, por otras prioridades internacionales, hemos descuidado la relación con América Latina. Y creo que la idea no sería enfrentar a China en América Latina, sino acercarnos más con nuestros vecinos y los países de donde ya una gran cantidad de americanos provienen de esos Claro, países. además es el vecino natural. Geográficamente estamos Así a es, la vuelta de la esquina. exactamente, Sí, doctora Smith, su exactamente. opinión en torno a este tema y termino la ronda con Lawrence. Ya le voy a dar la palabra a Lawrence para hablar sobre este tema. Doctora Smith, su opinión sobre la relación con América Latina. ¿Ha cedido terreno sin duda frente a China? Pues justamente lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que los Estados Unidos está madurando y el mundo está madurando con los Estados Unidos. Entonces, no es una cuestión que los Estados Unidos está dejando América Latina atrás.
Al contrario, tenemos una relación más sofisticada con América Latina. O sea, convivimos con esa democracia liberal, convivimos con una necesidad de apoyar los sistemas capitalistas, entender que los sistemas democráticos son complicados, entender que traer la inversión es complicada. O sea, Estados Unidos, y la pregunta del debate es declive de los Estados Unidos, pero lo que se entiende ahorita en América Latina, en mi punto de vista, es que se entienden los mismos problemas de América Latina que se entienden en los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos tenemos un sistema de, o sea, estamos en nivel de infraestructura número 13, estamos en educación pública número 13, en los sistemas PISA, por ejemplo. Entonces, tenemos unos problemas graves en el sentido que no somos primero en todo, pero eso también nos da humildad para entender que es complicado atraer inversión, es difícil de hacer crecimiento. Y ahorita estamos en una situación post-crisis pandemia y con una alta inflación y complicaciones también en términos de recaudar nuestra propio internamente nuestra política nacional. Entonces, convivimos con los mismos problemas que varios países en América Latina, pero tenemos los mismos valores y esos valores son importantes para seguir adelante en el futuro con nuestra relación con esos países maduros como nosotros. Lawrence, retomando lo que dice la doctora Smith, hay una evolución, hay un cambio, lo ha dicho ya varias veces, y se comparten valores. Tal vez lo que se nota acá es que tal vez ese modelo intervencionista que tenía Estados Unidos anteriormente ya no es el modelo para aplicar, dado el escenario en el que se encuentra América Latina o el mundo en este momento, y se está cambiando. Lo han mencionado también los otros invitados. El mundo está cambiando. ¿Cómo puede ser entonces esa nueva relación con América Latina, teniendo ya a China muy bien posicionado en la región, entendiendo que el intervencionismo no es el modelo para actuar? ¿Cómo puede ser entonces la presencia de Estados Unidos aquí? Es una muy buena pregunta, Santiago. Y yo creo que podemos empezar lo que comentó Caleb brevemente, que no podemos estar en competencia con China en la región. No podemos volver a otra guerra fría cuando era Unión Soviética contra nosotros peleando por influencia. Lo que tenemos que ver son nuestros intereses nacionales que son muy importantes en esa región. Y yo creo que el crítico es válido, que hemos dejado eso. Hemos sido, desde la caída del muro, más defensivo, protegiéndonos contra la droga, protegiéndonos contra la inmigración. El terrorismo. Terrorismo, pero no hemos sido tan protagonista en lo positivo. Mencionó la profesora igual, que no podemos ser protagonistas en cuestión de intervención militar. Ese no es el mundo de hoy. Pero sí podemos ser más protagonistas en apoyar los gobiernos democráticos, abrir los mercados, que hemos perdido un poquito de influencia. Nunca seguimos siendo el americano el mejor inversionista en Latinoamérica, pero es inversión privada. Nunca vamos a poder competir con la inversión pública que tiene la China actualmente, pero sí podemos buscar más oportunidades de abrir los mercados y apoyar las democracias, luchar contra la corrupción en la región, que es nuestro natural fuerte, si lo vemos así. Doctora Smith, paso a preguntarle por China. Ya llegamos al último bloque del programa. China es la gran potencia económica a nivel internacional. Todos los países a nivel mundial quieren tener algún tipo de relación comercial con China, así no compartan sus valores políticos, pero a nivel comercial es un mercado inmenso que todos los países quieren estar allí. Desde su perspectiva, ¿hay una competencia de modelos? ¿Cree usted que Estados Unidos está todavía tratando de imponer este modelo democrático, este modelo de libertad, y está compitiendo con este modelo que muestra China, un país comunista, pero económicamente abierto a la inversión y muy parecido a un modelo capitalista, por lo menos en términos económicos? Las otras áreas las podemos discutir. Pues yo no veo competencia, yo al contrario, yo veo una economía que también tiene sus valores y tiene sus intereses, y América Latina con decisiones propias para tomar esas decisiones. Lo que han visto varios es algo que se llama capital paciente. El capital paciente
puede regresar muy complicado. Y eso es, o sea, cuando las tomas de decisiones de inversión extranjera vienen muy a la mano, a veces también hay que pensar mucho más allá, mucho más a fondo de cuáles son sus valores e intereses a largo plazo y corto plazo. Y a veces los políticos es muy difícil tomar esas decisiones porque lo que quiere es ganar elecciones. Pero en realidad, cuando pensamos en nuestros países, naciones, y eso es la nueva mundo global que estamos viviendo, que cada país tiene que decidir por sí mismo cuál es el tipo de modelo, cuáles son los valores de cada quien y cómo lo van a promover para generaciones y generaciones. Justamente lo que está diciendo Caleb es cierto. O sea, hay una percepción de los Estados Unidos que es mayoría blanco, protestante, y tienen unos valores específicos. Lo que es los Estados Unidos, además, es un estado donde entramos, un sistema donde pueden entrar decisiones, personas, criaturas de diferentes formas y entenderla dentro de la lógica en los Estados Unidos. Y esa es la parte del valor, donde abrimos a varias personas distintas de diferentes niveles socioeconómicos, participaciones. Entonces, es un sistema abierta y esa abertura de responder a tus necesidades es algo fundamental Sí. que no hay nada de debatir. Caleb, en la ciudad de Washington, usted mencionaba a los aliados a nivel internacional de Estados Unidos. Durante el gobierno Trump hubo un notable y notorio distanciamiento, por ejemplo, con un aliado importante, Alemania, dentro de la Unión Europea. La misma ex canciller alemana Angela Merkel decía, Estados Unidos ya no es el aliado que teníamos antes, la relación cambió. Pero vemos al presidente Biden convocando, por ejemplo, a una cumbre mundial por la democracia, presente en estos foros internacionales sobre medio ambiente, en gira por países de Europa y tratando de hablar con los líderes europeos, con el presidente Macron, con el primer ministro Johnson del Reino Unido. ¿Están estos esfuerzos de Estados Unidos bien enrutados para recuperar a estos aliados internacionales? ¿Dará frutos pronto? Son solamente 4 años de gobierno que tendrá el presidente Biden para recuperar por lo menos recuperar la conexión con los aliados. Claro. Mira, el presidente Biden y su gobierno se están dedicando a esto y se están dedicando a reconstruir las alianzas, como dije, de los países que tradicionalmente han sido aliados de Estados Unidos. Y sí hubo daño en el gobierno anterior por la actitud agresiva de Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí, pero lo que dicen esos países es que sí, confiamos en usted, presidente Biden, pero ¿y después de usted qué viene? Entonces, son buenas preguntas, pero digo yo que la institucionalidad de Estados Unidos ya superó la amenaza más aguda que ha habido en la historia, por lo menos de este siglo. Y quiero hacer un comentario también sobre lo de China y América Latina. Por un lado, China es un país con una economía grande, compra muchos insumos y productos de América Latina, es un socio económico. Los países latinoamericanos siempre van a velar por sus propios intereses económicos. Y eso está bien. Pero hay algo, que China de hoy no es el China de hace 10 años. Hace 10 años era un país en pleno desarrollo, con bastante libertad interna. Esto ha cambiado. La economía de China no es la misma y la situación interna es mucho más cerrada. Entonces, y por lado de Estados Unidos, nosotros hemos trabajado durante los años para superar parte de nuestra historia que no ha sido tan buena. Entregamos el canal de Panamá a Panamá y los panameños lo están manejando bien. Nosotros negociamos tratados de libre comercio con nuestros vecinos, con México, con Canadá, con otros países del continente, y eso en base a intereses reales. Entonces yo creo que la relación y la base para la relación entre Estados Unidos y América Latina es mucho más sólida, mucho más moderna y mucho más apta para el futuro y los intereses de los países de la región y de Estados Unidos.
Interesante ese punto. Caleb le preguntó a Lawrence aquí en el estudio. mm, Tal vez la percepción que hay, vuelvo al tema América Latina, la relación con China y Estados Unidos, es las necesidades que tiene América Latina, la necesidad de mejorar la infraestructura, por ejemplo, es un punto clave para la región. No hay carreteras, no hay aeropuertos, no hay puertos de gran calado. Hay una necesidad de actualizar la infraestructura. Estados Unidos está un poco igual con este plan que acaba de aprobar el presidente y el Congreso para poder modernizar la infraestructura del país, pero ahí es donde entra China a jugar. La inversión es completamente distinta. Entran a mejorar la infraestructura de los países. Estados Unidos entra es a crear empresas o por el lado privado. Tal vez lo que se percibe es que la inversión es distinta o la forma de aproximarse es distinta. Sí, definitivamente es un modelo distinto económicamente y como mencioné antes, no vamos a poder competir con China en esas inversiones públicas grandes. Ellos tienen la capacidad de movilizar millones de dólares para inversiones grandes. Nosotros podemos ofrecer la oportunidad a nuestro sector privado, pero el gobierno de los Estados Unidos no puede. Lo que podemos asegurar es que las reglas del juego son transparentes, abiertos, sin corrupción, y eso es que estamos como abogando para cambiar ese ritmo en Latinoamérica. Ahora, para muchos no se puede ver eso. Entonces, sí, es la percepción que China tiene la valla que dice que esa carretera fue construida por la República de China y la gente dice, China está aquí, Estados Unidos no. Sí estamos, pero definitivamente tenemos que hacer más y dejar esos temas puramente defensivos y ofrecer algo real para el público y mostrar los resultados positivos de la democracia. Claro. Muchos de los problemas en esta región en las últimas décadas es que las promesas de la democracia y el libre mercado no ha actualizado para la mayoría de la gente. Y no se han cumplido en la mayoría de los países de América Latina. Todavía hay muchas deudas pendientes. Me queda un minuto para terminar el programa. Paso a las conclusiones para el cierre. Doctora Smith, su conclusión final de este debate. ¿Hay un declive? ¿No lo hay? ¿Simplemente hay una actualización de un nuevo escenario internacional y Estados Unidos se está ajustando o definitivamente está cediendo terreno? ¿Usted cómo lo concluye? Yo creo que le diría que en Estados Unidos está madurando y es un sistema, parte del sistema global, y participar en el sistema global hay que entender la lógica interna y es muy compleja la interna de los Estados Unidos y hay que entenderla externamente también. Entonces, Sí. con mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Y Caleb, su conclusión del debate. Mi conclusión es que definitivamente no estamos en declive. Tenemos nuestros retos internos y externos, pero seguimos siendo Estados Unidos. Y el futuro para mí, yo lo veo con optimismo. Futuro con optimismo. Y Lawrence, aquí en el estudio, su conclusión. Bueno, como bueno ex diplomático, yo voy a decir parte sí, parte no. Sí. Entonces, yo creo que sí, seguimos siendo la luz para los países con la democracia y con la esperanza. Al mismo tiempo, tenemos que adoptar a un mundo en que no somos el único país dominante en el escenario y tenemos que responder a las necesidades del pueblo latinoamericano y pueblo del mundo basado en ese concepto. Bueno, pues a Lawrence aquí en el estudio, a la doctora Smith y a Caleb en la ciudad de Washington, les agradezco por haber estado con nosotros y analizado este tema para la audiencia de France 24 en toda América Latina. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales y, por supuesto, sigan viendo France 24.